Historia de la ciencia política y ciencia política. Etimología: ciencia es la palabra que deriva del latín scientia, que significa conocimiento, sabiduría. Política: la palabra política deriva del latín politicus, representante del gobierno. ¿Quién es el padre de la ciencia política? Nicolás Maquiavelo se considera padre de la ciencia política moderna, así como también Aristóteles es considerado como el padre de la ciencia política antigua. Historia de la ciencia política. Remota en la antigua Grecia, cuyos filósofos enseñaban a sus discípulos la política como el arte de desenvolverse exitosamente en la vida pública. La base de la enseñanza estaba comprendida en la economía, la pedagogía, la matemática, la medicina, la botánica, la zoología y la astronomía. Los sofistas dedicaron especialmente atención en la retórica, que entendían como el arte de hablar en público y de persuadir a la multitud. La retórica fue luego estudiada a fondo por Sócrates, ya no simplemente como una herramienta para tener éxito frente a la masa, sino para obrar con utilidad y responsabilidad en el servicio público. La retórica socrática estuvo acompañada de la rigurosa ética política. Sobre esta base, Platón elaboró sus ideas de la ciencia política ideal, así como también Aristóteles, a quien le debemos un aporte muy importante que fue la descripción crítica del fenómeno político como resultado de sus estudios de las sociedades atenienses, espartana, cretense y fenicia. La política no es ciencia que se pueda aprender, sino un arte, así afirmó en 1886 Karl Otto. La ciencia política es un acervo de conocimiento tocantes de la realidad social y la aplicación de ello a situaciones concretas. La importancia de la política en esa época quedó resaltada en la noción del hombre como un animal político formulada por el filósofo griego Aristóteles. El nacimiento de la política como actividad humana dio origen al pensamiento político, o sea, a la reflexión sistemática sobre los fines y organización de la sociedad, el Estado y el gobierno, y sobre el papel del hombre y el ciudadano en la vida social y política. El pensamiento político asume tres vertientes principales. Siglos después, otro precursor, el funcionario florentino Nicolás Maquiavelo, introdujo el príncipe una sustancial ruptura entre el filosófico moral y lo político práctico, entre el deber ser y el ser. Para Maquiavelo, el Estado y lo político son una esfera particular de la esfera humana, independiente de la religión, la filosofía y la moral. Otro precursor fue el jurista francés Montesquieu, quien hizo importantes apariciones metodológicas al desarrollo de la ciencia política. En 1857, España instituyó la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Quedó así acuñada el término ciencias políticas, un conjunto de ciencias que se confiaba en esa época de optimismo iluminista, con base en la razón y el conocimiento, atribuirían a una mejor organización social y política. En 1872 fue creada en París la Escuela Libre de Ciencias Políticas. Para entender ciencia política debemos hacernos una pregunta muy importante: ¿qué es la ciencia política? La ciencia política es una ciencia social que se estudia la teoría y la práctica de la política, los sistemas y comportamientos políticos. Su objetivo es establecer a partir de la observación de eventos y situaciones políticas principios generales acerca del funcionamiento de la política. Se trata de una rama que interactúa con otras muchas en las ciencias sociales, como la administración pública, la economía, la sociología, las relaciones internacionales, entre otras. Según Francisco Miro Quesada, la ciencia política es una ciencia social empírica. Las teorías políticas elaboradas para conocer la realidad política deben escribir y explicar esta realidad y ser confrontados con la misma, para establecer su verdad o falsedad. Si se acerca con un rigor al desconocimiento objetivo del hecho político que estudia, si es cada vez más objetiva, habrá superado, o por lo menos estará en camino a superar, la idealización, puesto que toda teoría idealizada es un falseamiento de la realidad, y es falsa porque pretende imponer paradigmas, su sistema de creencias, como si estos fueran verdad absoluta. La clasificación de la ciencia política tiene como ciencia política esencial. Esta ciencia política esencial estudia directamente el Estado, el gobierno y la actividad política.
También tenemos las ciencias particulares, que se admite una combinación en su objeto de estudio como son la economía política, historia de las ciencias políticas, sociología política, etc. Ciencias políticas auxiliares. Psicología de los líderes, psicología de las muchedumbres políticas, la psicología del Estado social. Como también tenemos la clasificación de la ciencia política por materias, como son sociología política, teoría del Estado, fisiología política, historia política, teoría de la dinámica política, teoría política, instituciones políticas y derecho constitucional. Ramas de la ciencia política. Entre las más importantes tenemos a la política internacional, que es el estudio descriptivo y explicativo de la dinámica política que tiene un lugar entre las distintas naciones. También tenemos la política comparada, que es el estudio comparativo de los procedimientos, instituciones, historias y características de las distintas sociedades organizadas. Teoría política, el estudio teórico, es decir, no aplicado sino abstracto de las dinámicas de poder en base a sus principios fundamentales. Administración pública, la aplicación de las teorías y principios politológicos del método de gobierno de las sociedades. Economía política es el estudio de la incidencia de la economía y sus procesos sobre el modo de operar en la política y viceversa. Sociología política es el estudio del modo en que se relaciona la constitución cultural, psicológica y social de las comunidades con las formas de poder y denominación que eligen para organizarse. Muchas gracias.